Capítulo 25 Sentimientos. Dejó la carpeta sobre la mesa, con los papeles dentro, todos ellos con los resultados de los ejercicios de matemáticas, química y física del último mes, dejando escapar un pesado suspiro. Desde que había desvelado de quién era hijo, y con su vídeo en la pelea contra el Lagarto y Spiderman en la red, fue reconocido por diversos de sus compañeros y viandantes de toda Nueva York, sintiéndose ligeramente cómodo por la alta atención de las personas. Debió de pensar qué hacer, en vez de mostrarse a sí mismo. Pero como había dicho a un puñado de personas, entre las que estaban su madre, Tony, Pepper y MJ, simplemente lo había hecho porque aquel día, en aquel instante que vio al reptil gigante y la aparición de Spider-Man, sintió que la ira ardía. Si lo sumabas a los insultos de años con los de aquel día, solamente obtenías una bomba que debió explotar hacía años atrás, y descargó su furia ardiente sobre Curtis Connors en su forma de mutante. La duda que quedaba en su joven mente, era si Connors seguía alguna misión en concreto dada por Oscorp, o lo hacía poseído por el suero de reptil que invadía sus venas, siendo bombeado por su corazón. Chasqueó los dientes, soltando el bolígrafo sobre el portafolios, pasando una mano por su rostro, quitando algunos de sus mechones rebeldes, soltando un pesado suspiro que tenía ganas de soltar, de que escapara de su garganta. Había querido mantener mucho más el anonimato, pero se vio obligado a desechar la idea por la pura rabia. ¿Amer iría a por él ahora que sabían quién era? ¿Lo haría Oscorp? ¿O sería el gobierno? Frunció el ceño con lo último en mente, sabiendo que los altos cargos podrían hacer todo por obtenerlo y atarlo. Y no dudaba que lo usarían para mantener a Thor leal a la Tierra ante todo peleando sus guerras. Apretó la mandíbula ligeramente, mirando el techo sobre él, el de su hogar en el que había vuelto a dormir, pudiendo abrazar a su madre por la mañana, depositar un beso en su mejilla y cenar comida china cuando su madre salía del trabajo. Estaba tan relajado. Sentía fuera toda la presión que la prensa ponía sobre él, colocándolo como un vengador de la nueva generación, lo que le causaba cierta gracia. Más que un vengador, era un agente de S.H.I.E.L.D. al que aún no habían usado y al que no metieron en nómina, por lo que Hydra no sabía de él, y solo sabría lo que salía en la televisión de él mismo. Ya habrían obtenido el vídeo de internet y lo estarían revisando, viendo si era verídico. De cierto modo, estaba protegido ante lo que los nazis hacían bajo las sombras, quienes habían destruido la única organización capaz de mantener la paz no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, capaces de detener a Amer. Era, prácticamente, la última ficha de S.H.I.E.L.D. allí. Naruto. Parpadeó un par de veces, soltando un sonoro bostezo que ocultó con el dorso de la mano. Estaba algo cansado, cosa rara para él. Una siesta no le vendría mal. Meneó la cabeza y miró a su madre, que entraba en el salón vestida con una blusa de mezclilla, y unos jeans oscuros. El pelo estaba recogido en una cola de caballo que le llegaba hasta un poco más debajo de los hombros. Veo que has terminado la tarea atrasada, sonrió de lado, viendo el portafolios de su hijo. El intelecto de Naruto era superior al de muchos, permitiéndole una capacidad de superar casi todos los problemas en los que se metiera, mientras no fueran emocionales. Para Hane, que su hijo no pudiera lidiar con los sentimientos, era demasiado doloroso para ella ver cómo él sufría, aunque no lo dijera. ¿No tienes planes para hoy, cariño? 3. Naruto parpadeó, viendo el reloj sobre la mesita, suspirando. Apenas eran las 5:15, le quedaba a lo mejor media tarde o más, lo que permitía salir a tomar algo de aire. Youyal Solike Naruto. El 10º titán by Dragneel Slayer Naruto. El 10º titán 78K6-9K Uzumaki Naruto, ha vivido un infierno en su infancia, viendo a sus padres morir, manchándose las manos de sangre sin él mismo saberlo, cargando con el legado de la familia, Naruto. El activo by Dragneel Slayer Naruto. El activo 19K1-2K Naruto Uzumaki es alguien capaz de ejecutar sin sentimiento alguno, sin miedo a las repercusiones, siempre con la mente enfocada en proteger a una única persona en el Naruto. El último hijo de Shirohige by Dragneel Slayer Naruto. El último hijo de Shirohige 10-8K1-1K estaba frustrado. Mientras dejaba caer las cadenas, mostrando los grilletes rotos y unos ojos fríos ligeramente cubiertos por mechones rubios, había hecho un juramento, el heredero de Kurohige Naruto by War Reader. El heredero de Kurohige Naruto 3-9K314 Naruto se fue furioso después de haber sido rechazado por Kakashi para que lo entrenara antes de la prueba final para el examen Chunin.
cuando fue descargar su ira sobre Naruto. El as de Gabriel by Dragneel Slayer Naruto. El as de Gabriel 104K93K no estaba en su agenda ser atravesado, metido entre una disputa de cuervos y murciélagos donde él recibiera la fatal herida, quedando a su merced para perderse en la OSC, rió internamente, cuando el pensamiento de salir a la calle golpeó su mente en aquel instante. Hacía unos meses atrás, jamás se le hubiera ocurrido salir fuera de su casa, tomando los rayos de sol sobre su piel. Dejó atrás el color pálido que había estado presente, sustituyéndolo por aquel color ligeramente bronceado que ahora ocupaba su cuerpo, haciéndolo más visible para las personas del género opuesto. Pero eso le había dicho uno de los tantos asgardianos que había conocido. No recordaba todos sus nombres. Suspiró, dejando que una pequeña, efímera sonrisa apareciera. Tal vez le diga a MJ para salir, declaró el chico, sin notar la inquisitiva mirada de su madre, mientras ensanchaba su sonrisa, oculta por su propia mano. Jane Foster jamás había estado más feliz que en ese mismo instante, cuando su hijo acababa de decir que saldría con una chica, lo que podría verse como una posible cita. Estaba tan feliz de que se abriera a las demás personas, que incluso lo dejaría volver en la madrugada. Aunque era algo que jamás mencionaría. Le dejaría volver tarde, sí, pero no era lo que ella, como madre, deseaba. Pero de todas formas era su hijo y nada podría pasarle, al menos hasta que alguien que pudiera hacer frente al hijo de un dios apareciera. Al menos no esa noche, esperaba, si es que finalmente salía con MJ. Reconocía que la muchacha le caía demasiado bien, mejor incluso que Gwen. Esperaba que su hijo pudiera lidiar con todo. Me alegro que te lleves tan bien con Mug, declaró la mujer, cayendo en el sillón con una taza de café entre sus manos, atrayendo sobre sí la mirada de su hijo. Aquellos ojos eléctricos, parecían algo cansados, pero siempre brillantes. Con cada mención de la pelirroja, su hijo parecía mucho más alegre que el minuto anterior. ¿Cuándo volverás a traerla a casa? Me gustaría volver a verla y contarle más cosas de tu niñez. Pareció pasárselo bien. 24. Ligeramente sonrojado, el muchacho de cabello desordenado apartó la mirada, quitando la atención sobre su madre, intentando esconder el color rosado que se había posado en sus mejillas. Bufó, cruzando los brazos sobre su pecho, mirando hacia el otro lado del cuarto, mientras su madre soltaba una risita al ver la actitud tan infantil de su hijo. A veces ¿cómo podía ser el hijo de un dios, y comportarse como un niño pequeño? Era algo realmente tierno de ver y que no podría permitir que terminase. Por ese motivo ella, su madre, había tomado la afición de avergonzarlo a pesar de que no debería ser para tanto, siendo quien era en aquel momento y lo que conllevaba. Pero debía mantener, al menos por un tiempo, el lado infantil de su hijo, que pudiera sacarle todo el jugo posible. Había pasado demasiado encerrado y ahora que se abría, para ella era obvio que debía sentir todas las emociones posibles y controlarla. Conocía demasiado bien a su hijo, como para saber la ira que debió sentir en Mitown High cuando el lagarto apareció, buscando a Peter y tras recibir la atención desmedida de sus compañeros. Al final, después de años de bullying, había acabado explotando sobre el mutante lagarto mandándolo hacia abajo. ¿Y de qué manera había estallado, arrancando en no solo una ocasión, sino dos, uno de los brazos de aquel reptiliano bípedo? Dejó al aire su estatus como hijo de Thor. Entonces, ¿qué harás hoy? Estás tardando en hablar con mi nueva hija 2. Jane Foster solamente rió cuando su hijo mostró un rostro colorado, levantándose del sofá y yendo al recibidor. Desde el salón captó el movimiento de la tela, la puerta abrirse y a los segundos cerrarse. Ni siquiera se había despedido Brooklyn nunca había esperado poder empuñar una espada legendaria, sacada de las historias de fantasía relativas a Excalibur del rey Arturo del folclore inglés. Pero en sus manos, estaba una espada real, de hoja negra como la misma noche, forjada con un meteorito por el mismo Merlín en la misma Edad Media. No sabía exactamente en qué siglo, pero sí lo suficientemente lejos del actual. Sentía el cuero cediendo a su mano izquierda, enguantada, moldeándose a ambas manos mientras apretaba con fuerza la empuñadura, moviendo el arma sobre su cabeza, rajando en dos una granada que sin duda lo habría matado. Desconocía las implicaciones de empuñar aquella arma. Sentía una energía a su cuerpo cuando la empuñaba, frente a él, tomando el manto manchado con sangre de Black Knight. Conocía la historia. Se la contaron. Sabía de la sangre derramada, los cuerpos inertes que regaban por la tierra sin vida, con la piel completamente blanca como la misma nieve. 3. Nathan Garrett le había contado todo.
Y ahora, cuando sabía del alter ego de su tío, y el legado oscuro que estaba ligado a sus antepasados, sus pensamientos se veían ligeramente revueltos constantemente, pesados, acechándole. Podía sentir las voces de los muertos, susurrando en sus oídos con una voz oscura, gélida. Saltó hacia un lado, evadiendo varias balas que lo hubieran matado. Llevar una espada legendaria, mágica, no le hacía inmune a las balas que aquellos narcotraficantes descargaban sobre él, agujereando completamente un contenedor. Sentía como pedazos de metal caían sobre su cabeza, seguido del pequeño plop de balas cayendo al suelo desde sus armas de repetición. Danny Whitman había decidido arreglar toda la oscuridad que recaía sobre el nombre de su familia, manchando de sangre a todas las generaciones venideras. No quería que sus hijos y nietos fueran obligados a agachar la cabeza, cuando ellos no habían hecho nada malo. Que fueran juzgados por el oscuro legado de sus antepasados. Debía limpiarlo, hacerlo lucir como el oro como lo hizo el primer portador de la espada de ébano 7 con una camiseta negra con un cuervo rojo sangre plasmado sobre un círculo, una chaqueta de cuero oscura y el yelmo que los anteriores Black Knight había llevado la posición de su nombre hacia el camino de un héroe. ¡Oh mierda, oh mierda! Sobre su cabeza, las balas volaban, impactando sobre el mismo contenedor o rozando su yelmo, mientras moría el interior de su mejilla, moviendo los dedos en torno a la empuñadura de su arma, rezando silenciosamente por no morir en su primer día como héroe. Oh, sí, solamente llevaba un día como héroe y se había metido en un lío que no necesitaba sobre sus hombros 3. ¿No podía ser un adolescente normal? Seguramente, sí. Pero aquella historia sobre Black Knight y su oscuro pasado en la historia, lo había golpeado demasiado como para quedarse sentado en el sofá sin hacer nada durante el resto del día. Gruñó, recogiéndose, notando cómo su protección estaba siendo perforada, con las balas continuamente agujereando su único escudo ante aquellos narcotraficantes. Estaba siendo presionado demasiado por aquellos tipos, quienes no llevaban una espada mágica. Parecía un chico normal, por más que moviera su espada, con la que no podría cortar aquellas balas que medían milímetros, como mucho unos 9, casi imperceptibles a sus ojos con aquella velocidad. Si hubiera salido de detrás de aquel contenedor, que ahora era un simple colador gigante, habría acabado igual que él, siendo un queso gruyere de carne humana y sangre. ¿Qué es eso? ¡Ac! Oyó como armas caían al suelo, mientras los ecos de los disparos se perdían en el oscuro y frío atardecer. Whitman soltó un pesado suspiro, notando como una gota de sudor escurría por su sien derecha, llegando a la parte inferior de su mandíbula, goteando al suelo. ¿Estaba solo? Tragó con fuerza, armándose de valor para mostrar su rostro. Después de todo, era un simple adolescente de unos 16 años. Sentía algo de miedo, cosa normal para él, pero que no reconocería delante de personas que lo conocían. Soltó un jadeo, viendo el vaho escapando entre sus dientes, y encaró el peligro que creía poder encontrar. Parpadeó un par de veces, viendo a un joven de cabello rubio corto, con unos ojos castaños. Llevaba una sudadera gris y parecía tener la piel un poco enfermiza, como si se hubiera comido algo en mal estado. Los narcotraficantes habían desaparecido. «Eres solo un niño». Con aquella simple frase, Danny Whitman frunció el ceño, sintiéndose insultado ante la presencia del hombre rubio, que jugueteaba con un anillo en su mano izquierda, dándole pequeños vistazos de vez en cuando. «Deberías estar durmiendo ahora, con tu pijama de gatitos». «No soy un niño», siseó Black Knight, deslizando la lengua por la punta de sus dientes, dentro de su boca, intentando no tragar por los nervios que estaba sintiendo, allí de pie. Movía sus ojos grises, escaneando la postura del hombre, intentando ver algún signo de nerviosismo por parte de aquel sujeto. Quedó sorprendido, cuando ni siquiera parecía intimidado por la espada de ébano que él mismo llevaba en sus manos, apuntándola hacia él. Casi parecía que aquel hombre, que mostraba una pequeña mueca burlesca, lo estuviera probando. Notaba su mirada sobre él, estudiándolo, y eso hizo que Danny sintiera muchos más nervios, notando cómo sus piernas flaqueaban. Un paso hacia la derecha, y pudo ver cómo los ojos de aquel hombre se movían en un milisegundo, casi escapando a su percepción. Tragó, nervioso. Entonces, abiertamente, el hombre de la sudadera dejó de jugar con su anillo, ensanchando la sonrisa impresa en su rostro, dando un paso hacia Black Knight como si no llevara arma alguna. Será una charla entretenida. Cafetería de Keynes. Paseó sus labios por el borde de su vaso de café expreso, notando el exceso de crema sobre el mismo y mostró una leve sonrisa, oyendo la risa de su compañera, cantarina, divertida.
Movió sus ojos, viendo las manos de la pelirroja sobre la taza de chocolate caliente que tenía, viendo como un poco del mismo estaba sobre su labio inferior. Atrevido, el muchacho movió su mano, deteniendo cualquier movimiento de parte de su amiga, y paseó el pulgar por el mismo labio manchado, sintiendo sus mejillas arder ligeramente por aquel movimiento tan atrevido que no había hecho con nadie, teniendo una escasa lista de chicas con las que había hablado abiertamente, sin contar a su madre, su abuela o Pepper, quien era la asistenta de Tony, a quien tenía que ir a ver antes de que llenara su móvil con mensajes constantes. Parecía un niño pidiendo atención. Bajó el brazo, notando las mejillas pecosas de MJ coloreadas. Vio como la chica movía su brazo, apartando unos mechones de su cabello rojo, echándolos sobre su oreja. Con aquel simple movimiento, Naruto pudo usar sus ojos cerúleos para examinar el rostro pálido con unas pecas sobre sus pómulos altos, ligeramente ocultas por el sonrojo que había aparecido, cubriendo sus mejillas. Tenía un rostro de barbilla ligeramente redondeada, contrastando con su rostro afilado, duro. Suaves labios sonrosados, contrastaban con el color de su piel y sin el pelo cubriendo su oreja izquierda, pudo ver completamente la oreja, de tamaño medio, redondeada como su rostro. 5. Debía maldecir a su madre, metiéndole ideas sobre crear una relación con Mary Jane Watson, quien ahora estaba sentada a su lado, disfrutando un chocolate caliente, como lo hizo en su casa. Parecía una adicta al caco, y eso a sus ojos la hacían parecer linda, con aquel sonrojo copiado por la punta de su nariz. Se permitió una leve sonrisa, volviendo su atención a su café. Movió las manos y tomó su café, notando el sabor recorriendo su garganta, mientras algo de la nata quedaba sobre sus labios. ¡Oh! Papá Noel y MJ soltó una risa risueña, inundando los oídos del rubio, quien parpadeó un par de veces, notando a los segundos algo líquido en sus labios. Alzó la mano, algo tarde, oyendo un clic proveniente del móvil de su amiga. Ahora tengo un recuerdo. No es justo. Naruto hizo un puchero, moviendo hacia adelante el labio inferior, levantando más aún la risa de la pelirroja, quien volvió a disparar la cámara de su smartphone sin miedo alguno, quedándose con otra foto dada por el adolescente, quien acrecentó aquel puchero de niño pequeño ante su compañera. Ahora, eres verdaderamente lindo, declaró la muchacha, mirando ambas fotografías que había tomado del rubio, quien dejó su vaso de café y removió su cabello con un cabeceo, intentando que mechones cubrieran sus ojos. Deseaba que la tierra se lo tragase, desaparecer de allí, que nadie pudiera ver su rostro contrastado con el sonrojo creciente que estaba en su rostro, ganando terreno en su rostro ligeramente bronceado. No estaba molesto, pero sí avergonzado. ¿No había tenido una charla tan pacífica en 3 años? 2. Volvió de Asgard con el tiempo un poco trastocado, y le costaba llevarlo ligeramente. 4. Su madre se burlaría de él, lo sabía, pero no le importaba. No lo reconocería abiertamente, pero lo estaba pasando demasiado bien y le encantaba aquella sensación que MJ le hacía sentir. Era algo semejante a lo que Gwen le hizo sentir tiempo atrás, trayéndole recuerdos de todo ello, y unas pequeñas lágrimas aparecieron en el borde de sus ojos. Levantó la mano, limpiando los restos de las mismas, parpadeando mientras su compañera estaba absorta en las fotografías. No quería que lo viera llorar y estropear aquella tarde tan magnífica que estaban teniendo ambos tres. Suspiró, riendo entre dientes. Había sentido nervios cuando caminó hacia la casa de Mary Jane para pedirle una cita. Sus manos habían sudado ligeramente y las había golpeado, creando un sonido de aplauso mientras esperaba frente a la puerta, rezando para que quisiera ir a tomar algo con él. Incluso creyó que lo rechazaría. Recordó cuando ella se rió, viendo su cara de asombro genuino cuando ella simplemente aceptó, mientras la voz de una mujer anciana lo invitaba a tomar un té con pastas. MJ. MJ alzó el rostro, dejando por unos segundos la pantalla del móvil a un lado. Mechones cayeron sobre su frente, tapando levemente su ojo derecho, y ella los apartó, dejándolo nuevamente a la vista. Los músculos de sus labios se contrajeron en una sonrisa simple, dejando a la vista sus dientes levemente blancos. Tragó aire, abriendo enormemente la boca y cerrándola de golpe, mientras a su lado chirriaba la risa de su compañera por su acción. Lo que estaba por decirle a la muchacha era algo difícil para él. ¿Sabes? Esto realmente es algo difícil. ¿El qué? Haciéndose la inocente, MJ preguntó, mostrando sus ojos brillosos sobre el muchacho, penetrantes, haciendo que el ojiazul apartara la mirada primero. Adiós cerró la boca, apretando los dientes, nervioso, haciéndolos rechinar entre sí.
quiero decirte, bueno, quiero decir, MJ negó con la cabeza, dejando sobre la mesa la taza de chocolate, completamente vacía y con rastros del mismo, moviendo su cuerpo completamente hacia el muchacho, tomando la mano derecha del mismo con las suyas, apretándolas ligeramente. Cálmate, Naruto pidió, mostrando una pequeña sonrisa, dulce, tierna que se clavó en la cabeza del hijo de Thor. Habla con calma. Toma aire y dime aquello que quieras decirme. No hace falta que te pongas nervioso. Oh, es tan sencillo decirlo, se quejó el muchacho en su mente, parpadeando un par de veces, con la mano izquierda sobre su frente, suspirando entre dientes intentando ordenar sus ideas. Ideas, que su madre había metido en su cabeza, dejándolas marcadas y que ahora debía de solucionar. Cerró la mano, formando un puño y, con una resolución sobre lo que estaba sintiendo, miró los ojos verdes de la pelirroja, viendo su sonrisa y como su nariz respingona estaba sonrojada, así como sus mejillas, como si hubiera estado en el frío de la noche. Es linda. 3. Meneó la cabeza, agitando sus cabellos. Si quería solucionar la vorágine de sentimientos que lo estaban golpeando desde que conoció a sus abuelos y padre, pudiendo centrarse en todo lo demás, debía intentar aquello. Gwen le había golpeado duramente y ahora debía pasar página a un capítulo de su vida para poder aceptarse a sí mismo. Tragó fuertemente, notando cómo su nuez bajaba y subía ligeramente. Verás, MJ. Quiero sincerarme contigo, murmuró el muchacho. Mary Jane parpadeó una vez, sonriendo y asintió, permitiéndole seguir con su relato. Siendo sincero conmigo mismo, me gustas. Me hace sentir como cuando conocía a una chica, a Gwen. Ya te hablé de ella, rió nervioso, moviendo la cabeza hacia otro lado, no pudiendo mirar directamente a los ojos de la muchacha. No sé realmente si podría mantenerme demasiado bien para una relación, para demostrar que quiero pasar página y poder darte algo que mereces. Ni siquiera sé por qué lo digo, porque te lo cuento. No estoy bien, con todo lo de Asgard y sabiendo que la chica que me gustaba, y que aún me gusta, está con otro. Pero tú has empezado a formar algo en mí, que solo sentí por Gwen. Y siendo franco contigo, casi parece que para mí eres un segundo plato, sin realmente serlo, al menos para mí. Si me aceptaras, algo que dudo por cómo me he expresado, realmente intentaría que fueras feliz. Nunca he estado con una chica, románticamente. Y no sé cómo manejarlo. No puedo manejar nada que siento ahora mismo. 5. Apretó los ojos fuertemente, intentando contener las pequeñas lágrimas que se formaban, hiperventilando, notando cómo su pecho subía y bajaba con fuerza. Casi sentía sus pulmones expandirse con cada bocanada de aire, el corazón martilleando con fuerza contra su caja torácica, casi saliéndose por el centro mismo de su cuerpo. 4. Mordió su labio inferior, aún sin mirar a MJ directamente, a esos ojos verdes que taladrarían su alma hasta el mismo fondo. Apretó su puño izquierdo, clavando las uñas sobre su palma, moviendo levemente la pierna izquierda, nerviosamente. Aunque no lo pareciera, deseaba volver a luchar con Lao Fei y su ejército, antes de oír lo que su amiga tuviera que decir o, incluso, mirarla directamente. Simplemente no podía hacerlo, no ahora. Necesitaba reunir valor, calmar sus pensamientos bombardeantes en su mente sobrecargada. 1. Sintió como levemente MJ retiraba sus manos de la suya, notando la falta de calidez, el peso de ambas manos de la chica. Rozó las uñas contra la pernera del pantalón, cerrando también la mano derecha. Abrió los ojos cuando fue obligado a girar su cabeza, sintiendo dedos ligeramente fríos en sus mejillas. Parpadeó, mirando a los ojos que no quería mirar. Naruto, susurró tímidamente la muchacha, sonriendo ligeramente, acariciando las mejillas del chico con calma, haciendo que él se sonrojara, con los ojos fijos en el rostro calmado de la muchacha. Está todo bien. Sé cómo eres. Sé de tu vida. Solo cálmate. Eres un chico, un humano teóricamente hablando, que no ha socializado. Solo, relájate. Y, antes de que Naruto Foster pudiera siquiera parpadear o replicar, sintió nuevamente los suaves labios de la pelirroja sobre los suyos, chocando tiernamente en un pico. 4. Siendo sincero, sentía su corazón a 1000. Y le gustaba. So hard,